alguien me escucha, lo suyo sería que nos viéramos las caras y que empezáramos con una reflexión sobre el montaje y por qué no leer algo de poesía o hablar sobre la vida y obra de Emily Dickinson. Em, Veo a alguien que se llama Lucía Gil, veo a Belén, ahora Isidro, mira Isidro. Mm, pero no veo ninguna cara, ni oigo a nadie tampoco. Hola Isidro. Ah, mm, por Dios, creo que Teresa Valentín tiene un problema con el sonido porque es espantoso lo que se oye. Se ha conectado una que es Ana. Ana, Hola. hola Ana, no te veo. Ya, sí, bueno, es que me da vergüenza. Ah, Y estoy en vale. pijama, vamos, que no. No, pero estoy aquí un poco para escuchar más que otra cosa. Bueno, pues nada, la idea de este encuentro, no sé si a alguien más le pasa lo mismo y estáis todos conectados esperando escuchar no sé muy bien qué. La idea Buenos de días. esto es tener un encuentro y debatir un poco, pues igual que lo hubiéramos hecho en un coloquio después de una función, termina la función y se hacen preguntas y nos encontramos y reflexionamos y la gente puede preguntar curiosidades o dar su opinión un poco, ¿no? Yo creo que lo interesante ahora sois vosotros, los verdaderamente interesantes sois los que estáis al otro lado, que os podéis manifestar como bien os plazca, pero si, o sea, que la idea de esto es que no es que sea una conferencia de hablando yo, porque yo no soy más que una actriz, entonces no sé. Si alguien tiene alguna pregunta para empezar o algo que le apetezca expresar, yo veo aquí Paloma García. Ujú. Buenos Paloma, días. hola, buenos días. Buenos días. Como me acabo de incorporar, me tenéis que disculpar porque lo mismo habéis dicho algo previo que yo no he escuchado. No, no, estamos esperando a que se conecte la gente, darle un poquito de margen a la gente, porque sabíamos que había varios interesados. Ujú. Pero nada, lo que hemos dicho es que, que lo volveré a repetir un rato hasta que hasta que arranquemos un poco, que el propósito de esto es un poco el contacto Ujú. con vosotras, en este caso, porque somos todo mujeres, me parece. Está por ahí el director que solo se... Hola, qué bien, gracias. ¿Qué tal? Pues nada, el director también está por ahí un poco ausente. En cualquier momento, si surge la necesidad, pues aparecerá para aclarar preguntas que puedan surgir y tal. Mira, ahí está el director. Hola, director. Hola, aquí estoy. Belén. Buenos días. Muy buenos días. Pues nada, vamos a dar Hola. un poquito de Oye, tiempo. Hola, Isidro. no sé si me ves a mí. Yo te veo perfectamente, sí, Ah, te oigo muy bien. vale, Sí. vale. Es que tengo problemas de audio, ¿no? Me llegan ruidos y no Ah, sé. vaya, pero tú me oyes bien. Sí, sí, sí. Vale, pues ya está. Pues nada, no sé si queréis que empecemos. Yo creo que lo mejor. No, Paloma, no, ibas a decir algo. felicitarte que ya lo hice ayer y nunca será suficiente porque fue delicioso. Pero a mí sí que me gustaría saber, aunque el texto ya existía, o sea que no es un, ¿no? Pero la construcción del personaje que es tan complejo, sabiendo que Emily Dickinson, aunque murió de nefritis, pero vamos, lo que tenía una depresión de caballo porque las circunstancias eran abrumadoras, esa alegría que tú le das al personaje en Mm. general, que es una alegría triste, no es un poco de máscara, ¿desde dónde ha salido? Si es una construcción personal tuya, del equipo de dirección, si ha sido una recomendación de alguien o a través del conocimiento del personaje. Bien, es muy buena pregunta la que me haces, porque sí, define mucho nuestro enfoque en la puesta en escena.
A ver, primero, realmente las causas de la muerte de Emily Dickinson no se conocen a ciencia cierta, ¿no? Hay muchísima especulación sobre su vida privada y se han hablado de muchas cosas, del mal de Bright, del riñón, de que si la vista, de que si estaba deprimida, que si no, o sea, naturalmente esas cosas no hay manera de saberlas, ¿no? Lo que sí que sabemos es que realmente lo que nos interesa es el legado, lo que dejó como artista, ¿no? Su poesía. Entonces, esto es una excusa para volar y abordar más que nada su material poético, no su vida privada, porque si te pones a investigar verás que hay millones de conjeturas, todas se contradicen y la gente está verdaderamente obsesionada, ¿no? Igual que con su vida privada, que si fue lesbiana. Mira, he oído de todo, he oído que tuvo una relación incestuosa con su hermano. Luego dijeron que no era el hermano, sino que era el padre que abusaba de ella. Luego dijeron que realmente la mujer de su vida era Susan. Después que no, que tuvo un amante, tuvo varios, un juez, predicador, o sea, hay tantas teorías. Cuando yo lo he leído todo lo que queda de Emily Dickinson, que son cartas básicamente y algunos escritos y su propia poesía, pero todo nace de la interpretación de la gente y entonces por eso me gusta mucho que esto sí que es del autor muy concreto que dice, en cierto modo estas historias son verdaderas, pero creo que deben de ser un poco tendenciosas, ¿no? Lo principal en esto es que el enfoque que le ha querido dar Juan, la dirección, ¿no? Esto yo creo que es lo más interesante del montaje. Creo que es un texto que no ha envejecido muy bien. Está muy bien, el texto es muy bueno, pero con el paso del tiempo, pues quizá se ha quedado y entonces, pues Juan el director ha hecho milagros y ha hecho una adaptación y ha convertido el personaje en un personaje estrafalario, porque los muertos no sufren, los que sufrimos somos los vivos. Entonces, ella es un fantasma de 192 años que viene a visitarnos en un mundo que es como si se hubiera abierto una brecha espaciotemporal. Por eso tú ves un cielo y unas sillas a medio caer y ves un reloj que se ha suspendido en el tiempo y ves que la cama y la silla está encima de un césped. Entonces hay algo un poco como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y el personaje es estrafalario y tiene un gran sentido del humor, que esto es lo que sí que sabemos a ciencia cierta que ella tenía. Primero porque era extraordinariamente inteligente y después porque está en sus cartas y vamos, ella se creó a sí misma un personaje, ¿no? Esa dama de blanco se la inventó ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay muchos enfoques. Hay, por ejemplo, una peli que la última peli que se hizo de ella y se ve con Cynthia Nixon, que se ve una Emily torturadita, enferma, triste, obsesionada, con agorafobia, con traumas, tal. A mí no me gusta mucho esa versión, la verdad. Yo soy más partidaria del enfoque que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero vamos. Es un poco coincidente con su literatura realmente, tanta tristeza. Claro, ¿verdad? Es una persona que al fin y al cabo se ha elevado o sea, imagínate, pues toda la idea de volver a hacer este montaje surgió del propio confinamiento, ¿no? De acordarme mucho y por eso lo propuse y así surgió. Porque ¿cómo es capaz una mujer que no sale de su casa y prácticamente de su habitación en los últimos 20 años llegar a esos estados de conciencia, ¿no? Espiritual, a elevarse por encima de la mediocridad que le puede rodear y a tener unas reflexiones tan profundas, ¿no? Sobre la condición humana, ¿no? Sin salir de su cuarto. Entonces, como una lección de vida, ¿no? Entonces, vale, por supuesto que todos son claros oscuros. De hecho, ella se compromete con el sufrimiento. Si no se comprometiera con el sufrimiento y lo mirara de frente y profundizara en él, pues tampoco podría escribir lo que escribió, pero eso no significa que fuera una persona infeliz y torturadita y enferma y rayada, ¿no? Esa es mi lectura. Mi lectura personal también va por ahí, por eso me llamó tanto la atención la puesta en escena. La puesta en escena desde el personaje construido, o sea, porque me parecía, era más cercano a la interpretación que yo hago, pero como yo también soy
poquito extraña, pues bueno, pensé que era cosa mía y no, me alegro, me congratula ver que no era solo cosa mía. Qué bien. Y luego felicitaros también por la escenografía, porque siendo un espacio tan simple, sí que es verdad ya de entrada, antes de que salgas tu escena, particularmente a mí, se me vino la palabra daliniano a la cabeza, pero no era porque me pareciese un cuadro de Dalí aquello, sino por esa temporalidad, esa mezcla onírica de cosas, ¿no? Que era muy bonita, muy, muy pequeñito, que también es una idea del espacio donde haya estado constreñida tanto tiempo, que a fin de cuentas era ella misma. El cuarto era una prolongación más. Exacto, entonces, lo has entendido perfectamente, Paloma, perfectamente. Pues gracias, porque a veces creo que la verdad soy yo, gracias. Muchas gracias, de verdad, porque es un gusto cuando alguien lo pilla, ¿sabes? Y ves que eres comprendido, ¿no? Yo creo que además el origen, o sea, una de los porqués hemos abierto esta plataforma es porque nos interesa mucho profundizar en esa dirección. El creador quiere que le comprendan y el espectador necesita entender. Entonces, si nos comunicamos, posiblemente acabemos haciendo también mejor nuestro trabajo, ¿no? Y es muy interesante lo que realmente la gente puede darnos en su visión y las cosas que se pueden hacer a partir de aquí. Pues no quiero acaparar más, pero vamos, reitero mis felicitaciones porque fue muy delicioso. Es que no se me ocurre otra palabra más fosforescente. Me encanta. Me gusta mucho. Delicioso también. Sí, una palabra fosforescente. Oye, yo quería también decir algo. Claro. A ver, yo creo que fue esa misma palabra que utilicé, delicioso, el día del estreno que estuve allí y al día siguiente te mandé un WhatsApp, porque no pude ver en ese momento, y te decía que había sido un momento delicioso porque la verdad es que me lo pasé muy bien. Y ahí yo destacaría, bueno, algunas cosas que habéis dicho ya para no repetirme, pero me entusiasmó de verdad el juego que hay con el espacio y el tiempo. Que nos estáis presentando, ¿no? Desde el principio, desde incluso antes de aparecer tú y todo esto. Y a mí eso, en fin, como aficionado al teatro, la verdad es que me entusiasma y me parece maravilloso. Y luego bueno, voy a emplear una palabra que no me gusta nada, pero que se emplea mucho ahora, esa gestión que haces o que hace el personaje del espacio y el tiempo, no sé si llamarlo así, en esas transiciones que haces, entre un momento, otro momento, vas atrás, vas adelante, estás en el presente, haces cómplice a los espectadores. Ese juego a mí me pareció maravilloso. Y ahí interviene mucho la voz, desde luego, pero sobre todo el cuerpo, la expresión, las manos, en fin, ya te conozco de hace mucho tiempo, pero es que fue una cosa de decir, joder, esta María, madre mía, cómo ha crecido, ¿no? Qué cosa, ¿no? Cómo nos está manejando, en el buen sentido, nos está contando una historia, nos está haciendo entrar en esa historia, pues eso, a través de ese movimiento, de ese saber estar en cada espacio, en cada tiempo, ¿no? Y ese juego a mí me pareció estupendo, vamos. Y por supuesto la música, que como siempre Juan pone música a todo lo que hace, en fin, y todo eso sumado, pues es una gran poesía. O sea, yo disfruté de verdad, de verdad. En fin, no quiero tampoco acaparar mucho aquí. Pero es muy, muy importante lo que dices, Isidro, porque yo ahí otra vez vuelvo a destacar la labor de la dirección, porque eso no está en el texto y yo no creo que yo de una forma natural lo hubiera podido hacer. O sea, mi padre dice, bueno, está aquí para, para decirlo, pero es lo interesante, lo que aprendemos es que insistíamos en que o sea, los sucesos, lo que pasa en este momento, en este espacio especial, en que es un corte espacio-temporal, son los que dictaminan la acción y la reflexión, ¿no? Porque no, o sea, no hay acción dramática, es todo. Entonces, nuestra reto es luchar contra lo narrativo para que no se convierta en algo soporífero, porque la atención del espectador es limitada como humanos que somos, no máquinas. Entonces,
hay que generar diferentes espacios y buscar contrastes y cambios de ritmo y ayudar al espectador a poder integrar, o sea, digerir un poco lo que se está diciendo, que son cosas muy, muy profundas, que tienen muchas capas y que son complejas, o sea, que no son una tontería, ¿no? Entonces, sí, esas unidades las ha creado claramente el director, o sea, no están en el texto. O sea, él ha conseguido, que para mí esto es lo más brillante que hace y la razón por la cual sigo trabajando y seguiré trabajando con él hasta que me deje, porque es que, claro, esto no lo hace cualquiera. O sea, ¿cómo es posible sin cambiar prácticamente ni una coma? O sea, se permite alguna pequeña licencia desde un respeto absoluto al autor, ¿no? Pero hace una interpretación de eso y le da la estructura que no tiene, mejora, mejora la obra. Y a mí como actriz me ayuda, ¿no? Me va llevando y me ayuda, ¿no? O sea, que yo solo tengo que seguirle, o sea, que no seguirle y luego, bueno, pues como actriz estar muy entrenada, porque es verdad que es un tour de force esto, ¿no? Entonces, a las últimas funciones están saliendo infinitamente mejor, porque además en este segundo envite, por desgracia, como no teníamos el espacio Guindalera, pues ha sido jodido los ensayos, porque hemos tenido que ensayar con muchas limitaciones y muy poquito, ¿no? Entonces, claro, o sea, es ahora le estoy cogiendo el punto. Quizá luego son sutilezas que el espectador no ve, pero indudablemente el entrenamiento es necesario, ¿no? Y esto es lo que es la putada de hoy en día, que muchos actores no tienen la oportunidad de tener un entrenamiento para poder. Entonces, ahí confundimos mucho, ¿no? Igual que también hay actores que dices, ¡jo, qué gran actor! Y la verdad es que no lo es. Lo que tiene es un gran entrenamiento, pero no es un gran actor. Esto no se puede decir así de abiertamente y poner ejemplos concretos, pero yo veo casos así que dicen, ¡ay, ay, qué actor! ¿No? Y dices, no, ese actor es bastante mediocre, los que sabemos los que sabemos de esto lo vemos, pero lo que tiene es que no para de trabajar. Entonces tiene una seguridad y un control que te hace que te la cuela, ¿sabes? Pero no necesariamente es un buen actor, ¿sabes? Por eso siempre nosotros hablamos de la diferencia entre un proceso creativo, un proceso pedagógico y el entrenamiento. Son tres cosas muy distintas que no tienen nada que ver y que tienden a mezclarse mucho en el mundo de la interpretación. Luego, a mí, en fin, si no hay nadie más que diga, me gustó mucho también, me estoy acordando ahora, porque los detalles que a mí, pequeños detalles que a mí, como tú decías, y a mí personalmente me encantan, la fusión que hace el personaje con pequeños detalles, como es, por ejemplo, el mandil, como es un libro que toca a quien da. Es decir, son pequeñas pinceladas que nos hacen, como decía, que nos lleves a esos tiempos, a esos espacios y a esos momentos y en fin, esa fusión de cuerpo-objeto. Claro, y ahí pasaría a hablar ahora de la ambientación, que es Teresa Valentín y cuida todos los detalles, aunque, o sea, aunque no estén a vista del espectador, todos los detalles son un lujo, ¿no? Y aunque no se vean, o sea, ella no es impecable en eso, ¿no? Y al final, claro, lo que hace es, nosotros cuando estudiamos la técnica de la interpretación, existe esta cosa que llamamos los actores la relación emocional con el objeto. Pero en nuestro trabajo, como no estamos hablando de un proceso pedagógico, a la hora de trabajar, el proceso pedagógico ya se hizo, ya se estudió, yo ya me formé en su momento, ¿no? Pero ahora, creativamente, lo que hacemos es que todo eso esté al servicio de algo más importante. O sea, yo siempre digo que tanto la caracterización como lo que tú estás hablando de la relación con el espacio y los pequeños objetos están al servicio de un proceso interno. O sea, son una consecuencia de algo interno. No se exponen, no se imponen de fuera a adentro. Hay actores que lo hacen. A mí no me parece inteligente porque se acaba viendo artificioso, ¿no? Entonces, lo importante es otra cosa, ¿no?
desde dónde lo dices, por qué lo dices, el qué y el para qué, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y luego todo lo demás, pues ayuda, aporta, pero es una consecuencia, ¿no? Y cada vez van saliendo más pequeñas cositas, ¿no? De una forma indirecta. Últimamente, en las 2 últimas funciones, en el momento del padre, yo sé como actriz que dentro de un bloque y medio viene otro momento donde hay otra área iluminada y yo voy a tener que irme de un sitio a otro y tengo que tener control, o sea, la concentración es múltiple. Sé que el periódico lo voy a tener que coger del otro extremo y me aseguro mientras estoy, pues me aseguro que está, ¿no? Y entonces últimamente lo que hago es aprovechar eso y ya tengo, al mirar el periódico me hace pensar en mi padre inmediatamente, ¿no? Y entonces tengo una relación emocional con el objeto, con el periódico, y lo acaricio y aparentemente no está pasando nada, pero por dentro sí. Y esas pequeñas cosas son las que enriquecen y le van dando varias capas y más capas y más capas y más capas. Por eso es un montaje que es una gozada poder ver más de una vez, porque aprecias estas capas que tiene, que son muchas, ¿eh? Yo muchas particularmente en el tránsito que estás contando de la aparición del padre, que es como la gran figura, es como el gran amor protector, y bueno, era quien era, o sea, era un personajazo en su momento, con todo lo que eso tiene también del mundo que te abre y de lo que te restringe, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció, pero bueno, yo hago mis propias, el que tuvieses el periódico en la mano y no lo encontrases lo tengo tan cerca que no lo veo. Puede ser. Fíjate, esa es una lectura que no había pensado, sí, pero está muy bien. Yo es que, bueno, he visto a gente actuar así con cosas que, pues es como lo que dicen los británicos, ¿no? El elefante en la habitación, que dices, ¿cuándo sacó esto? Sí. Y a mí sí que me lo parecía, porque cuando ibas a establecer, era mi interpretación, la transición a el padre llega, lo llena todo, no sé dónde está, pero es que lo tengo yo, o sea, está aquí, lo tengo en la mano. Yo lo vi así desde el principio y me resultaba como muy lógico, muy natural. Ese es el momento en el que parece, mi padre siempre dice que para que haya montañas tiene que haber valles, ¿no? Entonces este es un momento en el que venimos de un valle y necesitamos una montaña, necesitamos chispa, necesitamos ritmo, necesitamos un cambio que active la atención de la gente, ¿no? Y que haya movimiento y que además después de haber dado un mazazo tan gordo, ¿no? Como hablar de la muerte del padre, hay que quitarle pretenciosidad y buscar el sentido del humor, ¿no? Yo creo que ese es el por qué se ha colocado ahí esta historia, ¿no? Hola, Bustos. ¿Qué tal? Bueno, Belén, ¿qué Hola, tal? Sí. ¿Qué tal, Bustos? Muy bien, aquí escuchándote. Encantado. Qué bien, pues gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Que nada, Belén, no sé si quieres que hablemos de algo en concreto. Ahí está. Uy. ¿Qué pasó? No sé, algo raro, sí. ¿Ahora? Ahora. Ahí estás, que en el ordenador estoy saliendo yo y en mi móvil las veo y los veo. No sé qué pasó, pero que desde el ordenador no me pude conectar. Así que cuando hable va a aparecer mi nombre. Parece muy egocéntrico esto. No, yo te estoy viendo, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, estaba igual que lo que decían recién, escuchándote, porque es una gran oportunidad también, ¿no? Conocer todo ese proceso creativo, incluso lo que decías de lo necesario, que me pareció maravilloso, de escuchar tú al público, porque te dan interpretaciones, matices que te van a servir para futuros montajes. Eso me encantó, ¿no? El diálogo para entendernos, ¿no? Porque tanto Juan como tú, como todo el equipo que hacen La Dama de Blanco, pueden llevar a escena una propuesta, pero después está cómo la recibimos cada uno y cada una, o estas impresiones tan interesantes que contaba Paloma también,
enriquecen a ustedes y a mí, es decir, como público. Me encanta eso, estar escuchando las impresiones de los demás. Qué guay, es que esto para la plataforma, yo creo que esto es lo que puede convertir esta plataforma en algo interesante de verdad, ¿no? Porque últimamente estamos como muy desconectados entre nosotros. De hecho, se nota yo lo noto como actriz en el público, cuando me dirijo a alguien y le miro a los ojos, hay diferentes reacciones, ¿no? Y sobre todo en este montaje, que no es un montaje fácil, es muy gracioso porque de repente ves gente así completamente, al lado de gente que está así, despegando la espalda del asiento con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y luego también me pasa una cosa, que hay determinados espectadores que de repente los estoy mirando y hacen así, no sé si lo podéis ver. No sé si es porque les da vergüenza que les esté mirando, porque puedan pensar que les voy a sacar a hacer algún numerito o algo así, no sé. O porque realmente no son conscientes de que sí que les estoy viendo. Una cosa muy recurrente últimamente es que todo el mundo me está diciendo, parecía que nos mirabas y nos hablabas a nosotros. Digo, no, parecía. No, hombre, lo estoy haciendo de verdad. ¿Cómo que parecía? Pero eso es muy bonito también, que nos des esa oportunidad. Es decir, como público hemos sido educados, si me vale la palabra, como para tener un rol bastante anónimo y voyeur en el teatro, ¿no? Bastante cómodo en algún punto, ¿no? Se apagan las luces. Pero claro, sin embargo, la escucha del espectador de teatro debe de ser activa, no es la del cine. El cine decide qué es lo que vas a ver y qué es lo que no vas a ver, pero tú tienes el poder como espectador de teatro y tienes una responsabilidad, por tanto, ¿no? Entonces, depende mucho de la atmósfera y de lo que tú traes como espectador. Eso es una cosa fascinante. Y yo creo que es una cosa que se puede... hablando entre nosotros puede ser algo muy rico y que luego a la hora de ir al teatro nos ayuda a disfrutarlo más. Total. No solo a mejorar el trabajo, sino a buscar esta comunicación que además hoy en día está, o sea, nosotros nos planteamos este proyecto de la plataforma no como una sustitución al hecho teatral, evidentemente, todo lo contrario, lo que queremos es utilizar la tecnología y las redes al servicio de fomentar el hecho teatral, fomentar el directo. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, lo que pretendemos hacer con esta plataforma es incentivar o dar las claves o empezar a trabajar esa comunicación más estrecha para enriquecer el hecho teatral, ¿no? Es maravilloso. Para que la gente sea porque claro, o sea, yo me doy cuenta, digo, algunos los veo que creo que que es como, siento como si me estuvieran mirando a través de una pantalla, ¿sabes? Que hay aquí un bloqueo. Pero sí, bueno, si tú como actriz desde ahí lo ves así, pero como espectadora particularmente, es que no lo concibo así. En un espectáculo como este, porque no podemos ser un simple voyeur de lo que pasa en escena, porque en escena, como tú bien has dicho, pasa todo y no pasa nada. De hecho, a mí me parece que el teatro es un acto de comunicación y si no hay diálogo entre actores, como era el caso, si no nos interpelas con la mirada, con un movimiento de manos, con incluso una frase dirigida, a mí me tocó ser la gallina según empecé a ver la obra, me di toda cuenta. Pero quiero decir, es que no tiene sentido, porque ¿a quién se lo cuentas? Se lo estás contando claramente a alguien. Pero tú te diste por aludida por la gallina, porque no, yo en la gallina hay diferencio. No estoy, o sea, estoy mirando como si estuviera lejos en la calle. O sea, hay como varios planos, ¿no? Y es gracioso que tú pensaras que yo te tomé como gallina. No, porque mirabas hacia esa área, daba igual. Claro, Entonces, yo no sé si miras a 20 o 30, no, yo hablo de mí. Suelo mirar entre los huecos que hay en las personas cuando trabajo con gente que se supone que no está. Pero, ¿sabes? O sea, hay una diferencia, pero en cualquier caso eso es igual, da igual. El caso es que sucede algo diferente y el caso es que no hay una cuarta pared, en ningún momento, ¿no? En ningún momento. Entonces, no lo veo fácil y mucho menos con esta obra en concreto. O sea, es que no es posible. Seas un fantasma, seas una ideación, seas un montón de poemas encadenados puestos ahí cobrando una estructura para contar una vida, que a fin de cuentas es lo que es la vida de un poeta, ¿no? Y su obra.
Es que es un acto de comunicación. ¿Y a quién se lo estás contando? Pues a quien está enfrente, si no, ¿para qué no aparecerías, no? Eso es. Entonces Sí, yo no Sí, veo... sin embargo, hay gente que todavía sigue yendo al teatro no entendiendo esa parte tan interesante de... No entendiendo, no quise decir esa palabra, sino más como no dándose el lugar o la oportunidad de disfrutar de un rol tan activo como público. No solo desde el hecho de que te hagan participar o incluso este gesto tan bonito que haces con tus manos, que me llevaría una de tus manos, María. Por favor, esas manos. Este gesto tan delicado cuando das luz de sala, ¿no? Y nos incorporas y nos dices que cada uno somos un poema. Es como... mira, se me pone la piel de gallina. Es tan bonito ese protagonismo que nos regalas, ¿no? Me parece que es un regalo que nos haces como público, hacernos partícipes protagonistas y también entender nuestro rol en el teatro. Es un rol que tiene que estar comprometido, si uno quiere salir transformado también, ¿no? Amo el teatro por eso, porque me parece un acto de transformación constante, como decía un poco también el personaje de Emily, ¿no? Eso cuando se lee. Sí, eso es. Cómo sabía cuando un poema era bueno, me pareció genial eso, cómo ella lo sentía, ¿no? Sí, exacto, lo entiendes bárbaro, Belén, qué gusto hablar contigo, sí. Es que a mí a veces me pasa que quiero explicar, a veces en las clases lo digo, la sensación física que yo siento cuando entiendo algo. Yo lo sentí muy como Emily, hay algo físico, cuando yo entiendo, comprendo, conozco, reflexiono sobre algo, a mí me da placer, yo encuentro placer en eso. Y encontrarlo en el teatro, que el teatro te contribuya a ese proceso de reflexión. No sé, yo iría todos los días al teatro. A ver cosas buenas, porque las malas, Dios mío, pueden ser una putada. Sí, pero siempre terminas encontrando algo. Mi profesora de crítica teatral en la universidad nos decía, hay que ir a ver, entrenar esa mirada. Sí. Estas conclusiones que estamos sacando entre todas y todos hoy, es parte de entrenar esa mirada, de poder, esta mirada que tú marcabas, ¿no? Cuando sabes que un actor o una actriz es bueno o es malo, ¿no? Cuando te das cuenta que está recurriendo a gajes, a decir, mira, te tiro este truquito y te hago creer que estoy en personaje. Eso también te entrena la mirada. Incluso la utilización de una luz, la utilización de un vestuario, la atmósfera, todo esto que pudo Paloma ver solo con ver la puesta en escena de ese árbol, que me parece... Y el peso del vestido, que yo daré mis gracias, porque anoche pudimos hablar con tu madre, que es una delicia y un pozo de sabiduría. Pero es que es verdad, o sea, igual que el movimiento de tus manos era la mejor batuta para cambiar de escena y de tiempo, el voleo de esas jaretas del vestido, o sea, era ese peso del lino, eso era importante y agradezco mucho haber podido escuchar de labios de tu madre cómo se eligió esa prenda, cómo se construyó justamente para que esas transiciones fuesen tan etéreas pero tan bonitas. Gracias, sí, porque eso también ha sido, el lino además es una elección muy difícil siempre porque cuesta mucho plancharlo y es un coñazo. Pero y luego además tiene puntillas está enriquecido con puntillas de la época que pertenecieron a mi familia y tienen como 200 años lo que llevo encima, el broche también, son las enaguas también, el cuello. La tela tiene más de 200 años, eran de familia de mi madre y tal que se guarda. Mi madre tiene unas cosas de vestuario espectaculares y lo reutiliza y tal, y es muy importante porque además son telas, en este caso el lino y las de que tiene peso, ¿no? Y vuelo, y entonces le da una calidad, es una gozada de ver. Sí, sí que es una gozada. Y en algo tan mínimo, porque eras tú y ya, y tú ya. Claro. O sea, es que forma parte del carácter del personaje ese movimiento que le ayuda, no sé, es precioso, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tiene que decir el director que está ahí en silencio escuchando? Yo estoy sobre todo escuchando, que es lo primero que tiene que aprender un director, a escuchar. Pero sí, yo pienso que es importante señalar que la propuesta, hay como un cambio de perspectiva de lo que fue su vida.
Entonces, la distancia que nos separa de los acontecimientos de entonces, de un personaje que vive en escena un tiempo que ya no les corresponde, porque hace tiempo que murieron, ¿no? Eso nos permite ver, digamos, tener cierta madurez en el comportamiento humano. La distancia siempre elimina aspectos un poco dramáticos o sentimentaloides. Entonces, esa fue la primera decisión en el montaje, el cambio de perspectiva de otro tiempo. El tiempo pasó. Lo único que está en el presente es su obra, lo que está escrito. Pero su vida ya la puedes ver con cierta objetividad porque los acontecimientos están muy lejos. Eso pasa normalmente. Cuando nos acordamos de una tragedia infantil, sonreímos, pero la tragedia sigue ahí, pero la comunicamos sonriendo. Entonces, el cambio de perspectiva de lo que fue su vida, no su obra, porque su obra es presente, está, digamos, la esencia de todo el montaje. Por eso ella dice que tiene 190 y tantos años, cuando murió a los 50 años, todos lo sabemos. Y eso nos permite ver acontecimientos más bien trágicos o dramáticos, o a veces incluso pueden hacer huir al espectador, en comportamientos lúdicos, pero con ese fondo trágico. Mira, a mí me Esa fue un gustaría poco la aprovechar, esencia del montaje. a mí me gustaría aprovechar que está Bustos ahí, porque Bustos, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú pensarías que es un tema recurrente en la dirección de Juan, esta cosa de la distancia de los acontecimientos y todo esto? ¿Te suena de algo? Sí, sí que me suena. Y además que a mí me encanta también ese tema, es un tema que me apasiona y me fascinaba el teatro. Pero claro, por ejemplo, 3 años, que también está la distancia ahí, que estuvimos con los 3 años haciéndolo. Y claro, es un tema, Juan, que tú, aparte de dominar a la perfección, la visión que tienes de ver cómo, de tratarlo, me parece muy innovadora. No la he visto tratada por otro director de la manera que tú lo tratas. Y a mí es que yo vibro mucho con esa manera de ver de tratar este tema. Así que, claro, me fascina. Se Claro, me porque ven, yo no recuerdo cómo fue exactamente si él decidió, no sé si te acuerdas tú, Bustos, porque cuando empezamos 3 años, que fue un proceso muy largo, porque esto partió de una novela rusa de Chekhov, una novela corta, y fue un trabajo de investigación hasta que mi padre confeccionó la última versión, ¿no? Pero lo del tema de que somos fantasmas que venimos de otra dimensión y aparecemos ahí, aparecían el sonido de unas campanas, humo, y salíamos todos de gris, todo era gris, toda la escenografía gris, los personajes íbamos en gris, y con nuestros gorritos y nuestras maletitas y con un fondo de estrellas, ¿no? De estrellas como de un firmamento de... Y salíamos como un poquito sonrientes, como, hola, cada uno tenemos, ¿no? Estamos muertos, pero venimos aquí a comportar, ¿no? Yo no me acuerdo si eso fue apareciendo poco a poco o lo dijo él desde el principio. ¿Tú te Pues acuerdas? la verdad que tampoco te podría decir. Yo sé que realmente eso es lo que configuraba el espectáculo, era eso, yo recuerdo que tu padre siempre decía, lo importante no es lo que pasa en escena, lo importante es lo que está pasando fuera de escena, porque Es verdad. estábamos todos sentados Sí, se ha quedado un poco atascado, Bustos, pero fuera de sí. escena y recreábamos un momento de nuestro pasado que fue importante, pero no es lo que está pasando en escena, sino que pasa fuera de escena. Y ahí cuando dirigíamos al público, ahí sí estaba también esa mirada, esa sonrisa para recordar el pasado que pudo ser duro, pero ya con el tiempo y con la distancia lo cuentas con una ligera sonrisa, y entonces aligera y a mí me emociona más que si me lo plantan ahí como una cosa descarnada. O Pero llorando y sí, me parece maldita un poco más vida. interesante. Pero sí, lo que sí recuerdo que tengo muy claro es lo que decía siempre, que lo importante era lo que pasaba fuera, no lo que estaba pasando en escena. Y Claro, ahí sí porque teníamos estaba, esa pues mirada. es lo mismo, pues en Emily Dickinson pasa un poco lo mismo, hay una diferencia entre cuando ella evoca un pasado y lo recrea
y cuando luego vuelve, por eso al principio dice, Sí. mi hermana dice que tengo la tendencia a saltar en el tiempo hacia adelante y atrás. Espero no confundirles, dice. Avisa, pone sobre aviso como diciendo, ojo, que vamos a ir hacia adelante y atrás constantemente, ¿no? Sí, sí, Es- sí. Y Pero luego esto independiente. al final le acabamos poniendo un nombre, porque en todos nuestros años de investigación en Guindalera, que nos has acompañado, José, nos has acompañado mucho, Sí, por suerte. eres parte de la compañía, ya sabes que al final ha sido, o sea, el nombre que le has puesto tú, ¿no, papá? Distanciamiento subjetivo, que no es el distanciamiento como conocemos brechtiano, ¿no? Que hay ese rompimiento, hay un distanciamiento subjetivo. Seguramente eso te está interesando a ti mucho, papá, últimamente y desde siempre. O sea, es una cosa que cada vez que puedes, si lo piensas, en los últimos montajes llevas mucho tiempo investigando con ese concepto, porque eso estaba en el juego de Vamos a ver, Yalta, si te das estaba... cuenta, en los últimos montajes míos forma parte del estilo. El Sí, estilo busca, el objetivo principal es dar una profundidad al comportamiento humano, ¿no? Una madurez, cierta madurez, ver las cosas de una forma más profunda, el anhelo por descubrir el misterio de la vida, sobre todo de la vida del ser humano, ¿no? Que cuando está muy cerca, digamos, la confusión emocional o lo que sea, pues no te permite ver en profundidad realmente qué es la vida, que posiblemente te das cuenta ya cuando te estás muriendo. mm. ¿Qué es la vida? Y ese misterio tan impresionante que tiene que ver con las relaciones humanas o el desarrollo de la condición humana dentro del entorno. Y tú O sea, dirías que yo esto, pienso que todo eso nace de las lecturas con Chejo, porque eso lo tiene mucho Chejo. pero Que tú hace aparentemente años, no pero, pasa nada, pero si rascas un poco te das cuenta que hay una inmensa profundidad. pero tú hace años desde, yo recuerdo, empezaste con este tema desde, bueno, desde me acuerdo, una obra que hiciste que yo era muy pequeña, pero me impactó, que es de Thornton Wilder, Nuestra ciudad, Our Town. Empezaba a haber algo de eso. Luego cuando Sí, montaste Ibsen también, En Sueño, La larga cena de Navidad, o sea, es un tema que persigues y luego naturalmente con tu relación tan especial con Chekhov, ¿no? Pero me da la sensación de que ha estado ahí siempre, o sea, lo vas persiguiendo, claro, y eso es lo que viene siendo el valor más rico de Guindalera, que es el estilo y el lenguaje fruto de una investigación y de una línea artística, ¿no? mira, Y, María, yo pienso que la escena hoy en día tiene que ser otra cosa. Lo único que tiene el teatro es lo presencial, quitando todos los artilugios que últimamente ponen, que si proyecciones, que si en fin, distracción. La esencia dramática tiene que ver con el presente, pero el presente está condicionado con un pasado, ¿no? mm, Eso es lo hermoso que tiene, que no se puede ver eso en cine, eso mm, solamente se ve en teatro. Y lo que pasa es mágico, es sorprendente. Y ese personaje que tú ves en escena, que es ficción, es pura ficción, aunque esté lleno de impulsos de verdad, indudablemente. Una cosa es la mentira y otra cosa son los impulsos que mantienen esa mentira. ¿Eh? Eso yo pienso que en los últimos años es una constante en todos mis montajes, desde mm. hace casi 20 años. Es una constante. La lucha contra Ahora, el artificio, ¿no? O sea, no, o sea, bucear en los porqués del comportamiento humano y quitarle ese inmenso dramatismo, o esa tragedia que desfigura lo más profundo del comportamiento humano, los sí, porqués. pero me refería a nivel escénico, o sea, el espacio vacío, la riqueza del arte pobre que dices tú, que no barato, el hecho de que todo descanse en el proceso interno de los actores y que no haga falta ningún efecto, ninguna estupidez, decir o sea, nada que digamos que se vea al director, porque el director solo en tus montajes el director se ve a través del estilo, pero no se
se ve a través de, no necesitas hacer fuegos de artificio para contar la historia, porque diriges muy bien a los actores y porque tienes claro dónde está el foco y qué es lo que quieres contar. Entonces todos estamos al servicio de la historia. No, no, yo creo que es una cuestión de humildad y de, porque hay directores muy egocéntricos que vemos unas cantidades de cosas tan terribles que dices, vale, sí, ya me he enterado que tú eres la hostia y que estás aquí dirigiendo, muy bien, pero me estoy aburriendo. A veces no son ni la hostia, María, a veces ni siquiera son la hostia. No, claro, yo lo he dicho claramente irónicamente, porque hay cosas, o sea, me vienen ahora nombres que por supuesto no voy a decir, pero es como decir, joder, y luego sales y dices, vale, muy bien, y no me he enterado de nada. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no se atreve a decir que no se ha enterado de nada, ¿no? Entonces esto no sé, me parece un gran valor. Oye, he visto que me parece Chusa que ha puesto, tengo una pregunta sobre Emily Dickinson y Hola, no sé cómo. Ah, Chusa, vale, es que he visto esto y luego me ha desaparecido y no lo he encontrado. es que no me puedo poner el vídeo porque tengo un problema en la aplicación y no sé qué pasa, que os oigo un poco mal y no sé si me estáis oyendo, la verdad. Sí, sí, te oigo, Chusa. Vale, pues no, bueno, nada, María, que me gustó mucho, que es muy bonita la función. Hola, Juan, buenos días Hola, buenos también. días. Buenos Y días. nada, que me gustaría saber, bueno, es la inquietud que me aparece conociendo a ese personaje que yo desconocía por completo, así que gracias por darlo a conocer. Me gustaría saber qué opináis vosotros de qué hubiera pasado con Emily si la hubieran publicado más. ¿Hubiera elegido una vida como la que eligió, de ese encerramiento voluntario que aparentemente es? Y quería saber esto, porque quizás su vida hubiera sido diferente, no lo sé. Es una gran pregunta esa. Había también una cosa en la época que propia de la educación o de gente con una, pues de alta alcurnia, que era vulgar, la fama. Estaba mal vista para gente que tenía una posición social, ¿no? Eh, pero indudablemente sí que sabemos que hubo ahí un desengaño importante y sí, además no solo era que no le publicaran, era que además cuando lo poco que le publicaron le cambiaron todo, le cambiaron el título, le cambiaron la puntuación. Claro, ella tenía una cosa que llamaba puntuación selvática, que no se comprende a día de hoy. Dice este Harold Bloom que es una poetisa que todavía es tan grande, tan buena, que todavía no estamos preparados necesita pasar más tiempo todavía para apreciar realmente la dimensión de su poesía, que ya nos pasará como nos ha pasado con Shakespeare, ¿no? Cuando pase el tiempo, o sea, del nivel que tenía esta mujer. Yo creo que ella también se dio cuenta de que, bueno, pues no se iba a entender realmente, Yo ¿no? creo, perdona que interrumpa María, que al alejarse del mundo, que sobre todo ya en los últimos años claramente buscaba eso, ¿no? Lo recibió dentro de sí mismo. Mm, Se convirtió la visión del mundo en algo extático, era puro éxtasis. Entonces, mm, ese anhelo que tenía ella de conocer ese misterio de la vida, lo pudo descubrir desde su aislamiento. mm. Desde su aislamiento, claro, con sus capacidades y tal. Yo la relaciono muy indirectamente y con cierta lejanía con Teresa, nuestra Santa Teresa Teresa, de Jesús, sí. nuestra Teresa, sí, Santa Teresa, bueno, ¿qué tal el Mm. santo? Teresa de Jesús, ¿no? Entonces, posiblemente, la pregunta que decía que te habían hecho, posiblemente tiene que ver más con eso. Y ella, últimamente, para ella era tan importante la creación que se dio cuenta que en esa especie de aislamiento, en esa especie de confinamiento, surgían verdaderas maravillas. Entonces ella deseaba mucho el mundo, no la realización del deseo, sino el deseo antes que se realice, que es infinitamente más grande. Entonces ella descubrió eso y pensó que lo podía verter sobre su escritura. Y entonces los últimos años no salió ni de la habitación,
y de la habitación. Ella eligió claramente eso. Pero vamos, tú imagínate qué hubiera pasado si Lavinia no encuentra en un cajón o en una caja debajo de la cama los poemas de Emily Dickinson. O sea, se hubieran perdido para siempre. Para siempre. Entonces, o sea, ¿qué había en su cabeza para ya dejar de, no se sabe si esos los dejó con intención de que alguien los descubriera o renunció por completo a ello? Pero es tremendo. También, claro, también hubo un desengaño. Cantidad de poemas que se han perdido. Safo, por ejemplo. Toda su creación, ¿dónde está? Se ha perdido. De tantos escritores que ni imaginemos existieron. En eso pienso yo cuando dice el poema de seguros en sus casas de alabastro, intactos por la mañana, intactos al mediodía. ¿Te acuerdas que me decías tú como director, me decías, no va a empezar tienes que tener muy claro quién está en esa tumba? Y entonces empezará a funcionar, ¿no? Cuando ella dice, cuánta sagacidad aquí perece, ¿no? De, oh, nos hemos perdido esto, ¿qué pasaría si ahora mismo Oscar Wilde siguiera viviendo, por ejemplo, o Tennessee Williams, o qué habría pasado si Emily Dickinson a lo mejor no muriera con 56 años, sino que tardara en morir y tuviéramos todavía más poemas? ¿Qué habría pasado? No, eso es en lo que pienso. Pero quería destacar también una cosa muy importante que sale en sus cartas, ¿no? Y es que yo intento que salga de una manera muy sutil, o por lo menos es lo que tengo en la cabeza cuando está hablando de su hermano y de su padre, ¿no? Ella dice que Austin y su padre se llevaban fenomenal cuando estaban separados y que no había nadie en la tierra por el que mi padre sintiera más respeto que mi hermano, ¿no? Y el tema era que el propio padre desconocía por completo que tenía una escritora equiparable a Shakespeare en su propia casa y, sin embargo, ensalzaba lo bien que escribía el hermano, ¿no? Y ella creció con eso, ¿no? O sea, me imagino que después de haber vivido muchos desengaños y haberse dado cuenta que no, o sea, y ella no quería, si hubiera querido pasar por el aro, si hubiera querido hacerle caso a Higginson y llevar a cabo los consejos que le daba y dejarle que le cambiaran y poner título a sus poemas y o sea, si hubiera pasado por el aro, a lo mejor le hubieran publicado más, o si hubiera publicado con un seudónimo, ¿no? Pero ni siquiera, porque fijaos lo que le pasó a Walt Whitman. O sea, Walt Whitman por eso sale también en esta función, o sea, una persona que se niega, que escribe de una forma diferente y además tremendamente provocadora para la época, y se niega a pasar por el aro, ¿no? Entonces yo creo que ella también se negó. Y al final, pues efectivamente encontró lo que tú decías, papá, la libertad en su mente, ¿no? Dentro de su mente. Y me imagino que cuando se llega a esos estados tan elevados, ya no se puede volver atrás. No hay... A lo mejor hubiese sido una buena escritora sin necesidad de que ocurrieran esos acontecimientos. Yo pienso que Emily Dickinson en el siglo XXI hubiese sido una poetisa maravillosa. Los acontecimientos fueron así, la educación, sobre todo la influencia de la Biblia, de la religión. Era terrible cómo vivían estas mujeres, ¿no? Ella, a fin de cuentas, era una privilegiada, porque era tremendo. El machismo era impresionante, ¿no? Pero pienso en mi opinión, tenía una cárcel de oro, era una cárcel igual, ¿eh? Eso es, una cárcel de oro. Sí. Lo que pasa es que ella vio dónde estaban las limitaciones y dijo, voy a aprovechar esas limitaciones y voy a profundizar todavía más. Y el mundo que le rodeaba ya no le interesó y no salió de su habitación. De hecho, hay una carta que dice que le enseñó a su sobrina la habitación una de las pocas veces que dejó entrar a alguien a su cuarto al final de su vida, y abrió la puerta y le dijo, mira, Marta, aquí está la libertad. Dentro de su pequeño cuartito, ¿no? Pero pregunto una cosa, María, con relación a esto. ¿Hay algún hecho significativo a lo largo de su vida que marca, por ejemplo, el encerramiento en la habitación? O sea, porque a mí me alucina esto. O sea, que de repente... O sea, puedo entender que el artista, como dice Juan,
o sea, puedo entender incluso, no que lo haya dicho Juan, sino yo puedo entender que una persona que haga su propia creación, ya sea pintura, ya sea escritura, lo que haga, no necesite a lo mejor una mirada externa y en su propia, ¿no? En su propia cabeza tenga todo, y los creativos a veces pues también se vuelven un poco hacia adentro, ¿no? Pero a lo que voy es que en su caso... Yo entiendo lo que sí, dices, Susa, sí, entiendo lo que se fue hacia adentro y hasta el punto de que ya ni salía de su habitación. Entonces, esto sí. o sea, lo puedo entender, es un proceso de mucho tiempo que es muy coherente de dónde parte y a dónde llega, pero ¿hubo alguna cosa que, no sé? Sí, han sido un cúmulo de circunstancias. O sea, ella indudablemente se construyó un personaje y al final ese personaje le atrapó o la encorsetó, paradójicamente, ¿no? Poco a poco, y la asfixió, ¿no? Y claro, vosotros lo habéis vivido estando en confinamiento, todos lo hemos vivido. Al principio nos parecía una cosa horrorosa estar en casa, nos ahogábamos, queríamos salir, era espantoso, y luego apareció en muchos de nosotros el síndrome de la caverna, que no nos apetecía salir de casa y que queríamos seguir estando en silencio en esta cosa, ¿verdad, Bustos? A ti te pasó, a mí me pasó también, o sea, no quería seguir confinada. Es tremendo, pero indudablemente hay muchos más factores, o sea, y es un cúmulo de circunstancias, ¿no? También a través de la pérdida pues primero del padre, la madre, Gilbert, y luego los problemas de salud también, que fueron varios, o sea, y los desengaños, y fue una cosa progresiva, y además me imagino que también eso fue llegando a la esencia, y es eso, o sea, hay una frase que me gusta mucho que es: el bullicio tanto me avergonzaba, ¿no? O sea, cuando te acostumbras a estar en silencio, es muy difícil luego salir de ahí, ¿no? Pero vamos, que eso permanece en el misterio. Hay una cosa muy importante, y es que a ella el entorno, desde luego, no le venía nada bien, porque no le gustaba. Indudablemente era un entorno terrible. Entonces, a lo que dice, esta chica dice que hay algo externo, algún factor externo condicionó. Posiblemente sí, pero eso es un misterio. Yo no voy a indagar en eso. Yo solamente indago en lo que está escrito, en sus poemas. Y eso me lleva a ciertas conclusiones. Pero no hablo de su vida, porque su vida es un misterio. Sí, sí, Se habla eso mucho de mismo he las dicho yo, relaciones papá. con su Sí, sí, padre, hemos dicho que exactamente son lo unas mismo. relaciones muy Lo que digo es que controvertidas, quizá... porque quiere a su padre, pero lo odia. Porque Ya, la relación con el claro, padre fue terrible, sí, terrible. sí. Entonces, No, lo que digo yo es yo que no sí. entro en eso. Sí, pero conjeturando o fantaseando, hablando de esto, pues yo me imagino que sí que hubo, pues eso, los acontecimientos han sido también las pérdidas, ¿no? Que además está muy bien contado en la obra, ¿no? Hay un momento en la primera parte en el que todo es chispeante, todo es hasta que tiene la primera decepción con el tema de la publicación, y después empieza a haber un cambio, que es cuando dice el tiempo más feliz se desvanece y no deja nada en su lugar, es que la angustia no tiene plumas o demasiado peso para volar. Y ahí nos metemos en el resto, que es pérdida, 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 hasta que se muere, ¿no? Que hay un momento en el que dice todo el mundo en todas partes menos Emily, ¿no? Emily siempre está aquí, ¿no? Ahí ya creo que toma conciencia y está muy bien reflejado en la estructura de la obra, en lo que se cuenta, ¿no? Entonces sí, supongo que a esos acontecimientos o cosas o hitos que le han podido pasar, pues determinaron mucho el encierro definitivo, supongo, o llevarlo a las últimas consecuencias, supongo. Es que incluso en esos momentos ella encuentra lo luminoso y Mm, habla de la muerte no como algo terrible y trágico, sino como algo que tiene que ver con la vida, porque la vida no tiene sentido si no existe la muerte. Y mm, entonces, esos momentos, cuando dice estoy aquí, todo por ahí, y en el fondo hay cierta luminosidad, hay cierta mm, aceptación de que la vida es así. Es así. mm. Amor Creo y que muerte, ¿no? está alargando ¿Hay mucho, algo ¿no? más, queridos Tenemos que amigos? acordar, ¿no, ¿Hay María? algo más que amor y muerte? Díganme su nombre.
Ese es precioso, ese momento de la obra es precioso. Sí, me parece que tenemos que ir cortando y despidiéndonos. No sé si alguien tiene una última manifestación fuerte que le apetezca decir o algo que se Sí, quede. yo quería decir, es que me he quedado sin batería y está un rato desconectado y por fin he logrado conectarme otra vez. No, en fin, muchas cosas, pero así por resumir, hace un rato hablabas tú de la supresión de la cuarta pared y todo aquello, y es verdad, y es que hay una cuestión importantísima en el teatro que es provocar intelectualmente, provocar socialmente y provocar emocionalmente. Y creo que eso es fundamental en fin, vosotros lo conseguís desde hace mucho tiempo con vuestro trabajo. Y lo de la plataforma esta, pues es una idea estupenda porque permite precisamente que a partir de esa provocación que hemos tenido en una sala en donde se ha ejecutado algo maravilloso y mágico, después podamos seguir también, gracias a la tecnología, pues indagando, pensando, reflexionando con los propios autores y actores, en este caso actriz, y creo que eso es maravilloso en fin, Sí. y es un buen uso de la técnica y de la tecnología que creo que no hay que desdeñar, desde luego. Claro, y además Enhorabuena. también alguna vez lo podemos probar a la inversa, preparando, primero haciendo sesiones de encuentro para preparar a los espectadores para lo que luego van a ver, ¿no? Proporcionándoles a lo mejor algunas claves o secretos para que disfruten todavía más de lo que luego van a ver, ¿no? Ahí está Podemos estudiar eso. la labor pedagógica que hablabas antes también, que es posterior también a la función, y creo que es maravilloso, vamos, para todos. Muy bien. Y además que sea un punto de encuentro donde también puedan surgir cosas y apoyos, pues colaboración con rutas teatrales, por ejemplo, me encantaría colaborar contigo, Belén, apoyarnos, no sé, podemos ver. Sí, 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 ha Gracias, sido Susa. Ahora sí te estoy. Gracias, sí, que hoy es la última función. muy Ya os amiga contaremos. para esa última función, que encuentres, que te sorprenda, que encuentres otros matices, esto que decías, de cómo cada función te sigue acompañando con nuevos descubrimientos, que hoy tengas una hermosa función. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer. Parece que, bueno, este es el primer experimento así del todo bien hecho que celebramos. Espero que haya muchos más encuentros y además de diferentes formas. No necesariamente tiene que ser un coloquio, podemos hacer de todo, lecturas de poesía, no sé, una cosa más participativa con la gente y por supuesto ya sabéis que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, que nos podéis dejar comentarios, cosas, deseos que queráis hacer por aquí y investigar un poco que la plataforma también tiene más cosas por ahí. Oye, teatro leído, cada uno desde su sitio, estaría bien. Claro. Sí, hacer lo que nosotros llamamos un estudio de intenciones para saber lo que subyace, ¿no? Eso es muy interesante. Muy Eso lo bonito, me podemos encanta. Una muy buena idea, me gusta. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias y muchísimas gracias por estar ahí. Pues un abrazo No, a la nada. familia Pastor Valentín. Y un abrazo enorme a toda la compañía. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, de verdad, Adiós. gracias. Muchas gracias. Chao. Y sigamos provocándonos. Me encantó esa reflexión final, que el teatro provoque. Me encantó, así que allá vamos. Genial. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Alba García, también. Adiós. Yo me quedo a despedir a todo el mundo. Adiós. Ana, Alba. Vale.